Nuevamente, para mí es un gozo poder estar dirigiéndome a ustedes en esta mañana, tanto a los miembros del ministerio de la iglesia, como a los amigos y familiares de las redes sociales. En esta mañana he estado orando para pedirle a Dios el mensaje que se va a predicar. Algunos dicen, ¿cómo es que el pastor prepara el sermón? ¿Qué hace? Porque algunos piensan que tú vas y manda un correo electrónico y te lo mandan, yo creo, ya preparado. No, mijo, hay que orar. Toda la semana uno está... Yo termino de predicar hoy, comienzo a orar, que Dios me dé la palabra que voy a predicar el próximo domingo. Y cada día uno está recibiendo porciones en el pensamiento y las va desarrollando. Y es así como el mensaje de Dios llega a la necesidad que la gente tiene. En esta mañana no va a ser una excepción. Yo quisiera que usted tomara consideración. Si alguna vez te ha preguntado si vas por el camino correcto, te imaginas que camines media vida equivocado y ya no tenga alternativa para regresar. Todos nosotros en alguna ocasión nos hemos salido del camino, o en alguna ocasión nos hemos perdido. Yo tenía 18 años cuando fui a la selva para hacer un trabajo con los indios y con un grupo de misioneros, y la única manera, porque el barco que nos suplía la comida pasaba cada 15 días y uno salía en un barco pequeñito para comprar la comida en el río o algunas cosas que uno podía comprar. De lo contrario, tenía uno que llevar las cosas que no se dañaban por 15 o un mes de remesa. Y pues era difícil. La única manera para comer carne fresca había que matar y había que cazar. Y un día nos fuimos varios, yo era muy joven, 18 años, no tenía mucha experiencia de la selva, y nos metimos a un monte demasiado oscuro. Cuando está adentro no sabe dónde está la derecha ni dónde está la izquierda, todo se mira igual. Nos metimos a ese monte y no supimos que estábamos perdidos hasta cuando ya caminábamos y no encontrábamos la salida. Nos fuimos a cazar y guindamos las hamacas allá en el monte, donde los animales venían a tomar agua salada, y de ahí salimos y nos perdimos. Yo recuerdo que la única manera de tomar agua era cortar agua de los bejucos, que hay un bejuco que uno puede tomar agua, que le sale un poquito de agua y uno lo que pueda. Encontré un nido de unos huevitos y esos me los comí. Yo creo que tenían pollitos, pero supieron bien, porque cuando uno no tiene nada que comer, lo que venga es bueno, ¿verdad? Entonces, qué triste y qué difícil encontrarse uno en un lugar donde no sabe, que está perdido y que no tiene salida. Fue un milagro que Roberto Finke, un misionero que tenía una avioneta, llegó ese día y nos fue a buscar, no nos encontró, y alguien le dijo que nos habíamos ido para el monte. Y él entró con la avioneta y nos fue guiando. Nosotros seguíamos el ruido y podíamos ir dirigiéndonos. A la salida, casi a la salida, encontramos una manada de cajuches, un tipo de marrano de monte que es como el jabalí, que tiene dientes largos y todo, y una manada como de 300. Y entonces nos pegamos tremendo susto y yo terminé encaramado en un árbol, porque dice que si lo agarran no te despedazan esos marranos. Cuando bajamos ya habían matado a uno, y a quién cree que lo pusieron a cargar el marrano con otro. Cortaron una vara, lo amarraron de las patas, y aquí voy yo cargando ese marrano. Olía de lo peor, hermano. Casi me vomitaba saliendo de ese monte con ese marrano, pero era la única manera que teníamos para comer. Y salimos finalmente después de tantas horas de haber estado perdidos, y fue un gozo tremendo, todos llenos de agua, mojados, con hambre, en una situación difícil, pero gracias a Dios que mandó un guía para sacarnos de ahí. Entonces uno tiene que aprender que la vida no es como a veces uno piensa que es. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Muchos de nosotros pensamos que estamos en el camino correcto. Muchas personas piensan que al morir ellos van a entrar al reino de Dios. Y la mala noticia es que no es así, así no es.
Hay tantas religiones, tantas creencias, tantas diferentes maneras. El hombre es como si fuera al supermercado hoy, echa a la canasta lo que quiere. Así son las religiones. Las iglesias tienen diferentes creencias, diferentes credos, diferentes maneras de creer. Cada país tiene cierta religión que gobierna y mucha gente pues está confundida, no sabe verdaderamente cuál es el verdadero camino para llegar al reino de Dios. Amén. Por esa razón Dios me daba esta palabra. En Colombia hay un cantante vallenato que si yo hablo a los colombianos, ellos lo conocen, saben de quién estoy hablando. Se llama Omar Geles. Escribió una canción, fue el compositor de una canción que constantemente, hasta aquí en los radios, algunas veces he oído la canción, que se llama Los Caminos de la Vida. Y él escribía esto: los caminos de la vida no son los que yo pensaba, como los que yo imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Imagínate la canción, ¿no? Qué interesante y qué apropiado llega este tema para hoy. Entender que este hombre habla sobre el camino de la vida. Era un niño cuando estaba pensando, escribiendo la canción, se remontó a su edad de niñez y dice que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, porque uno de niño piensa todo diferente. No son lo que yo imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no se encuentra la salida. Imagínate, perdidos en plena vida, sin saber quién dirigirnos. Muchos de nosotros, cuando vamos a un lugar de esos, a una montaña, a un cerro, a un lugar típico, siempre buscamos un guía. Porque si no conocemos el camino, en la selva no hay caminos, todo es igual, por todo lado que camina es igual. Tú no puedes ver al cielo porque no se puede ver. No hay un monte que tú no te puedas dirigir, no hay nada, todo se mira igual. Pero gracias a Dios que Dios mandó un guía, que ese día llegó un avión, una avioneta, y que nos sacó del lugar. Ahora imagínense si no hubiera llegado esa avioneta, ¿qué hubiera pasado? Ahora, el hombre, los caminos de los hombres han trazado diferentes caminos para llegar a Dios. El hombre siempre ha creído llegar a Dios por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. Y no es como lo que tú quieres hacer para llegar a Dios. No hay manera que usted pueda hacer algo para agradar a Dios, porque Dios, los caminos que nosotros tenemos, dice, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, tú no puedes caminar y crear un camino para llegar a Dios por sus propios esfuerzos, por sus propios medios. Así que Caín quiso llegar a Dios y le ofreció lo mejor de la tierra. Amén. Él creó, él tomó el fruto de la tierra y fue y se lo ofreció a Dios. Y fue rechazado. Porque eso representa las religiones. Las religiones creen que en el día de hoy, si tú haces obras buenas, vas a llegar a Dios, creando su propia manera de llegar a Dios. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, ni es por su manera de creer. Imagínate cuántas religiones existen en la actualidad y cuánta gente piensa que va por el camino correcto, y qué triste decirles que están por el camino equivocado. A la gente no le gusta que le digan que estás equivocado. ¿Cuántos de nosotros, gracias a Dios que hoy la tecnología está tan avanzada, que hoy tenemos GPS, hoy estamos en un lugar y inmediatamente nos dice cómo salir? Yo recuerdo años atrás que habían hermanos de la iglesia que me llamaban, pastor, estoy aquí en Houston, estoy perdido. Sí, ¿dónde está? Pues no sé. ¿Y cómo te puedo guiar si yo no sé dónde estás? Por lo menos dime cómo llegaste ahí, por dónde te fuiste. Y ya comenzar a indagar para poder si lo podía sacar. Entonces, es increíble que cuando ya tú no planeas el viaje que vas a hacer, terminas perdido y luego a veces has caminado 3, 4 horas, 5 horas. Una vez fuimos a predicar a un lugar en Dallas, Nuevo México. Yo estaba de novio con Mildred y estaba manejando su hermano. Y él venía contento, yo creo, por estar cuidándonos a nosotros o algo, o mirándonos por el espejo.
Se equivocó y fuimos a Roswell, New Mexico, en lugar de llegar a Hobbs. Oye, 2-3 horas de camino más largas que lo que nosotros teníamos que haber llegado, porque se tomó el camino equivocado. Imagínense cuánta gente tendrá experiencias de haberse perdido y haber tomado el camino equivocado. Pues Caín pensó que él podía llegar a Dios haciendo una manera para llegar a Dios y fue equivocada. En cambio Abel no. Abel sí sabía, el otro no sabía. Abel hizo un sacrificio y le ofreció a Dios lo mejor del ganado, porque todo sacrificio tiene que tener sangre. Oíme bien lo que les estoy diciendo. Todo sacrificio tiene que tener sangre para ser aceptable. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Será muy buena tu religión, será muy buena tu iglesia, pero si no está basada en los principios bíblicos y en la sangre del Cordero de Dios, esa religión es falsa. Perdóname que te lo diga directamente. Todas las religiones son buenas al final, sí, pero no son las correctas. Ahora bien, los hombres decidieron llegar a Dios por su propio esfuerzo. Se dice que en la antigüedad el hombre construyó una torre de Babel creyendo llegar a Dios por una manera equivocada. Crearon un propio camino para llegar a Dios y construyeron la torre de Babel, y esto fue la causa de que hubo la confusión de lenguas. Y luego, gracias a Dios, que Dios es muy inteligente, muy sabio, les dio, cuando estaban hablando, le pedían un ladrillo y le daban un pedazo de palo, un clavo, otra cosa que no era. Y ahora todos, imagínate, construyendo y todos equivocados. ¿Por qué? Porque quisieron llegar a Dios por sus propios caminos, por su propia manera. No hay otra manera que la que Dios ha establecido. Los hombres han creado diferentes caminos para llegar a Dios. Hay diferentes religiones que son los medios para llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Muchas religiones enseñan que haciendo buenas obras tú puedes entrar al reino de Dios. No, no es así. Hay mucha gente ciega en cuanto a la religión. Me acuerdo mucho de una ilustración que en ocasiones la he predicado y lo he contado, de un hombre ciego que estaba sentado junto al camino mendigando y tenía un letrero que colgaba en su hombro, en su cuello, y decía: hoy es primavera y yo estoy ciego. La gente que pasaba por el lugar se conmovía y decía: pero ¿cómo es posible que en plena primavera, donde hay tanta hermosura, tanta luz, tantas flores, tanta belleza, este hombre no pueda ver la hermosura? Y se quedaban atónitos de ver la situación caótica de este pobre hombre. Pero imagínense cuánta gente está ciega en un camino equivocado porque nadie los ha dirigido a llevarlos al puerto correcto. Y por eso Dios ha llamado a hombres y a mujeres llenas del poder de Dios, con conocimiento de la palabra de Dios, para poderte guiar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona que tiene una religión equivocada no puede llevar a otro a la salvación. Por eso es tan importante que usted hoy entienda que los caminos que Dios ha establecido para llegar a Él son únicos. No hay ningún medio humano que el hombre pueda llegar a Dios. Y yo quisiera mostrarles a ustedes esto. Hubo un monje de la Iglesia Católica en Alemania que se llamaba Martín Lutero. Estuve leyendo mucho sobre él porque me fascinaba. En la escuela, en el seminario, yo fui apasionado por la historia eclesiástica. Yo conocía lo que era Pedro Valdense, los valdenses, los moravos, los anabautistas, que son los mismos. Yo conocía a Wycliffe. En Colombia hay un instituto lingüístico de verano que se llama Wycliffe, en honor a este hombre del 1300, un inglés que tradujo la Biblia al inglés. Había un hombre erudito francés que tradujo parte de las escrituras al francés. Era un hombre de mucho dinero y fue con un personaje de la iglesia y le dijo: ¿qué puedo hacer yo para verdaderamente estar seguro que voy a entrar al reino de Dios? Y le dijo el hombre: pues tienes mucho dinero, venda lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás mucho dinero, tendrás mucha conocimiento de Dios. El hombre lo hizo y entonces desarrolló
un ministerio muy poderoso. Dice que le pagó la universidad, los estudios a sus hijos, le dio cierto dinero a la esposa, lo demás lo entregó y con eso se tradujo la Biblia y produjo Nuevos Testamentos y comenzó un despertar en el año 1100 después de Cristo. Recuerden, mis amigos y mis hermanos, que la Biblia duró encadenada por casi 1000 años. La Biblia no se permitía leer, primero porque nomás la tenían la tenían los judíos, no la tenían los romanos, porque Jesucristo era judío, no era romano. María no era judía, María no era romana, era judía. La religión católica se establece en el año 313 después de Cristo, 300 años más tarde. Y la Iglesia Católica no nació en Israel, nació en Roma. Entonces la gente no sabe toda esa historia. Pero yo tuve la bendición de predicar en Moravia, allá donde comenzó el cristianismo en el siglo XI, siglo XII, ir a conocer la historia de cómo el evangelio nos llegó a América, cómo llegó a los Estados Unidos. Tuvimos el privilegio con mi hijo de estar en República Checa predicando, dando una conferencia en Praga, y luego estuvimos en los lugares exclusivos como fue Hamburg, Alemania, donde los moravos fueron perseguidos en el año 1600 después de Cristo y establecieron una colonia ahí, y estuvimos mirando y hablando, compartiendo con los pastores de ese lugar algo hermosísimo, la historia de cómo de ahí, de ese lugar, salieron todos los misioneros que entraron a América y cómo este país se estableció con principios bíblicos. Entonces es muy lindo conocer la historia, es muy lindo conocer que lo que usted tiene fundamento básico, tiene historia verdadera. Por muchos años la Iglesia Católica llamó protestantes a los luteranos, y algunos dicen que nosotros venimos de la línea de Lutero. No es verdad. En el 1100, en el año 1000 después de Cristo, existía un cristianismo. Era limitado porque Europa, recuerden que en aquella época los españoles no nos habían conquistado. Los españoles conquistaron América en 1492. Entonces no existía América. Estados Unidos se estableció como nación en el 1776. Estados Unidos es una nación joven, 240 años. Entonces no existía toda América. El único continente que existía era el continente europeo. La mayoría era de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque establecieron una religión en Roma, y toda persona que no se sometía a esa religión era perseguida, era condenada a muerte. Y yo recuerdo la historia cuando estuve en el primer viaje que yo hice a Praga, que me mandaron de Moravia. Prediqué en Moravia con un apóstol que se llama Carlos Jiménez, ya no vive el hermano. Y un hermano me trajo a Praga porque tenía que regresar a los Estados Unidos. Y le dije de camino, oye, yo quiero ir a la iglesia de Jan Hus, que fue un reformador del cristianismo, fue un reformador en el siglo 1400, en el año 1400. Me dijo, bueno, yo te llevo. Hermano, para mí fue sorprendente llegar a Praga y viajar a ese lugar, y estaba cerrado el lugar, pero él tocó la puerta y salió una señora y le dijo en checo, él viene de los Estados Unidos, él es un estudioso de la Biblia, es un erudito de la Biblia, estuvo predicando en nuestra iglesia y no se quiere ir de este país sin conocer todo el edificio y toda la historia de Jan Hus en persona. Y entonces me dijo la señora, oye, me caíste bien, tú eres agradable, no permito pasar gente por aquí, pero te voy a llevar. Y me llevó a lugares secretos y me enseñó los huesitos de Jan Hus. A él lo quemó la Iglesia Católica, lo quemó vivo en el año 1414. Lo engañaron porque él fue un reformador. Él, traduciendo la Biblia, se dio cuenta que la religión enseñaba una cosa y la Biblia enseñaba otra. Entonces él dijo, yo no puedo comprometer las verdades de Dios con una religión creada por el hombre. Y fue así como él
al traducir la Biblia, se dio cuenta de que la Biblia enseña una cosa y la religión enseña otra. Y cuando él escribió varios libros y se formó un despertar de los husitas ahí en República Checa, comenzó a crecer y él fue muy famoso, y entonces las iglesias comenzaron a caminar y llegar a esos lugares porque era lindo escuchar el evangelio. Y aunque era un monje católico, porque no existía otro medio, este hombre pudo reformar la iglesia en Praga, y cuando Roma se dio cuenta que muchas personas acudían a la iglesia de Jan Hus, lo trajeron con engaños a Alemania y lo tuvieron, ¿cuántos años? 18 meses estuvo preso Jan Hus en Alemania. Y como él no se retractó de todos los libros que había escrito, ni las predicaciones que había predicado, ni los seguidores, entonces le dijo: mira, si usted no deja lo que crees y no renuncias a los libros y los quemas, y dice que estás equivocado, te vamos a quemar en la hoguera. Exactamente, le dijo: yo no puedo traicionar a Dios y no puedo ir en contra de lo establecido por él. Así que aquí estoy. Usted me puede destruir a mí, pero después de mí, en 100 años, tú quemas un cisne hoy, pero en 100 años se va a levantar un ganso y a ese no lo va a poder destruir. Profetizó la venida de Martín Lutero en el año 1400, de que vendría un hombre que se llamaría Lutero. No dio el nombre. Mira, siente una presencia fuerte de Dios en este momento. Pero aquí se para y lo queman en la hoguera, y cuando tú llegas a Praga, tú miras la imagen tan grandota que tiene Jan Hus, los husitas. Por un lado están los judíos y por otro lado están los católicos en el mismo parque. Y es impresionante la historia, y uno poder vivirla, poder ir y poder estar y conocer, todo eso es una bendición. No solamente conocer esto, nosotros hicimos un viaje a Praga y luego nos fuimos a Roma, estuvimos en el Vaticano, estuvimos conociendo todo, porque es una cosa lo que un predicador te lo predica, otra cosa es lo que uno con sus propios ojos percibe y ve. Amén. Entonces surge un hombre que se llamó Martín Lutero en el año 1500, y él estaba traduciendo la Biblia del griego, del hebreo, al alemán. Y llegó un momento que, traduciendo la Biblia del griego al alemán, se encontró con unos versículos de la Biblia y que no podía continuar. Y los leía, y los leía, y los leía, y no podía continuar. Y no podía seguir la traducción. Y esto lo trastornó, oraba y se inquietaba, y se puso muy incómodo por lo que leyó. Y cuando él lee estos versículos, dice: porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces llegó a la conclusión que los judíos rechazaron a Cristo Jesús, porque ¿por qué lo rechazaron? Porque pensaron que Jesús no era el Hijo de Dios, y no lo aceptaron, porque ellos ya tenían una religión establecida. Ellos ya tenían un mecanismo establecido. Ellos ya tenían sus dogmas, sus credos y todo. Dios tenía que ajustarse a la agenda de ellos. Es cierto que Dios comenzó la nación de Israel con el llamamiento de Abraham. Es cierto que Dios comenzó la nación con Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y de los 12 hijos de Jacob, que le cambió el nombre a Israel, se estableció la nación de Israel, con 12 tribus, que fueron 12 estados que se establecieron, y Cristo vino de la tribu de Judá. Pero la teoría de los judíos, y es muy interesante que usted lo sepa, ellos dicen, los judíos que son ortodoxos, que no son cristianos, porque hay judíos cristianos y ortodoxos, ellos dicen que María no es aceptada en la cultura de ellos, porque Jesús, el Mesías, tenía que venir de la descendencia del hombre y no de la mujer. Por eso ellos no creen que Jesucristo es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y por eso lo rechazaron. Imagínate. Entonces, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, dice la Biblia, les dio potestad, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Por eso es tan importante entender la historia. Por eso es importante saber la historia. Y que no te vendan lo que tú no quieres creer, que no debes creer. Bueno, en la actualidad, para que los judíos acepten el Mesías, tiene que venir de la descendencia del hombre y no de la mujer. Se les olvida que en el Antiguo Testamento, en el Génesis 3:15, Dios prometió que de la simiente de la mujer iba a traer el Mesías. Esa parte no la ven los judíos, porque tiene una religión mecanizada, sistemática, que no les da espacio a creer de otra manera. Entonces, cuando Martín Lutero llegó y se dio cuenta que tanto judíos como católicos y otras religiones tenían su religión basada en teorías que ellos habían fabricado o cosas que habían recibido de Dios, pero que las habían interpretado mal. Entonces, siendo un sacerdote y siendo un profesor de la universidad en Alemania, llegó a este punto donde dice la Biblia que porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley de los judíos no salva, porque la ley no vino a salvar al hombre. La ley vino para mostrar el pecado, para mostrar dónde es que el hombre se desvió. Por eso Martín Lutero, cuando leyó esto, dice, porque por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto sí es impresionante. Entonces él dijo, bueno, si el justo vive por fe, ¿por qué predicamos una religión y una salvación por obras? Porque la iglesia en que él pertenecía enseñaba que el hombre, si hace buenas obras, se gana el favor de Dios y puede entrar al reino de los cielos. Entonces él negó y dijo, no, purgatorio no existe, porque el dinero que Alemania recibe de todas las iglesias lo tenemos que mandar a Roma, al Vaticano. Ellos están haciendo millonarios y está saqueando el dinero que está en el país. No es justo que nosotros estemos sacando el arca de nuestro país para enviarlo a Roma, porque se estaba construyendo el gran palacio de San Pedro Alejandrino, donde está el Vaticano, que costó millones y millones de dólares para edificarlo. Entonces Martín Lutero escribió 95 tesis y las clavó en la universidad, y hubo una revuelta impresionante. Y luego entonces, como ya habían quemado a Jan Hus, ahora era el turno de quemar a Martín Lutero. Pero gracias a Dios que a Martín Lutero sucedió lo inesperado. Cuando él se defendió con más de 500 sacerdotes, porque vinieron muchísimos para escuchar la defensa de Martín Lutero, y cuando él se estaba defendiendo y probó con la Biblia y probó con la palabra de Dios que la salvación es por gracia, es por la fe, es por la justificación y no es por obras, porque les mandó el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hermano, esto es impresionante. Cuando él predicó que la salvación no es por obras, sino dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es una persona justo? Yo hablé meses atrás sobre la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación y la glorificación. La justificación es que Cristo tomó tu lugar, siendo que tú eres pecador y que has desobedecido la ley de Dios. Cristo vino a morir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo pagó el precio. Entonces, si Cristo pagó el precio, ¿por qué la religión nos está vendiendo la salvación? Que teníamos que pagar cierta cantidad de dinero si queríamos salvarnos del purgatorio. Se inventaron la doctrina del purgatorio y entonces tú comprabas indulgencias. Y esas indulgencias era podías pecar, no tanto, pero un poquito, pero era justificado si pagabas dinero. Y ese dinerito lo mandaban para hacer el trabajito que estaban haciendo en el tremendo palacio. Y a los católicos no les gusta escuchar eso porque son ignorantes, no quieren entender que esta es una historia que está escrita y que esto sucedió. A mí me da pena con la gente que dice, oye, pero es que usted es pesado cuando predicas porque avienta con todo y no le da espacio a uno de respirar. Le dije, uy, ¿pero qué? ¿Qué cree, que los mantenga ignorados toda la vida?
que usted se mantenga en ignorancia total. Si un sabio, si un erudito como Martín Lutero no se tragó el paquete y dijo, hey, y luego en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces dice, el hombre tiene que vivir por fe. ¿Qué es fe? Fe no es en lo que tú crees, no es en las ideas preconcebidas que te han inculcado. Fe es poner toda tu confianza en aquel que vino a morir, porque dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí encontramos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dijo, si la salvación es por medio de la fe y la justificación, Cristo pagó el precio, ¿qué estamos nosotros haciendo? Vendiendo nuestra fe, vendiendo nuestras creencias al pueblo por dinero. Uy, hermano, eso reventó al Papa y a todo el clero, y entonces se prepararon para quemarlo en la hoguera. Era el segundo que iban a quemar, aparte de Jan Hus. Pero ¿qué sucedió? 200 sacerdotes llegaron en la noche y se lo robaron a Martín Lutero. Y gracias a Dios, porque en ese mismo tiempo sucedió lo inesperado. La Biblia fue desencadenada, la verdad salió a flote, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hubo un hombre que se comprometió, estuvo dispuesto a morir y hacer lo que fuera necesario para sacar la verdad. Y aquí saca la verdad y dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces los sacerdotes se fueron y comenzó el gran movimiento, el gran despertar en Alemania, con Martín Lutero, que se formó el grupo luterano. Los husitas en Praga, en República Checa, los luteranos. Luego vinieron otros reformadores, como fue Calvino, como fueron otros reformadores que surgieron. Y de ahí para acá se desencadenó la Biblia, y por primera vez en el año 1500, también en Alemania, se imprimió el primer libro, cuando se inventó la imprenta, que fue Gutenberg. Gutenberg. Y él tradujo, ya la Biblia estaba traducida, y él inventó la imprenta, porque un libro, una Biblia, se tardaba 3 años para escribirla, porque era en papiros, y no era una hoja normal, que la que nosotros tenemos hoy. Entonces había que escribir a mano. Imagínase con esa revolución del siglo XV, cuando se inventó la imprenta. Hoy, hermano, aquí en la Universidad de Austin, en Texas, hay una copia de la primera Biblia que se imprimió en aquella época. Y si usted tiene la oportunidad de ir a la Universidad de Texas, ahí en Austin, el hermano David ya fue por ahí a verla. Ahí está la Biblia, pagaron más de 2 millones, casi 3 millones de dólares por esa copia de ese libro que está ahí como reliquia de las mismas que se imprimieron en aquel tiempo. Entonces la Biblia trajo un despertar. La gente comenzó a leerla, la gente comenzó a darse cuenta que sí era verdad, que el justo vive por fe, que Cristo ya pagó por nosotros, que todo lo que tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que confesar nuestro pecado, pedirle al Señor que Él sea nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador, que es el que nos libera, que es el que nos sana, el que nos da vida. Y entonces comenzó a haber una revolución, y fue así como se arreció la persecución en Europa, y comenzaron a destruir y a matar más cristianos. Los que se convertían los perseguían, y es por eso que surgió esta gran nación de los Estados Unidos, porque ahí mismo donde nosotros estuvimos, de los hermanos moravos que se movieron a Alemania, de ahí nació el mover más grande, que salió el movimiento metodista con los Wesley. Y ahí salieron otros reformadores que vinieron a Estados Unidos en un barco, y aquí comenzó el Evangelio en el 1740. En el año 1776, Roger Williams, John Clark, George Washington declaran esta nación
como una nación libre de persecución, con libertad de culto, y se estableció la nación de Estados Unidos como una nación que le daba la oportunidad a toda la gente de creer como ellos quisieran sin ser molestados. Por eso Estados Unidos ha llegado a ser una bendición para muchas naciones. De aquí de Estados Unidos surgió un despertar donde salieron misioneros para toda parte del mundo. Estados Unidos ha sido un país que ha mandado misioneros a todos los países para empezar el movimiento evangélico que hoy tenemos en las naciones. Entonces, entender que nosotros tenemos que conocer la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo siempre que predico, pero les enseño mucha Biblia. Cada vez les estoy dando los versículos para que usted me refute si es que no cree. Vea la historia, indaga y crea lo que le estamos diciendo, porque yo me preparé no para engañar y no para vivir de usted. Yo me preparé para enseñarte la verdad. En Habacuc 2:4, que fue el primer versículo que trastornó a Martín Lutero, dice: he aquí en aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta frase pegó en el siglo XV muy fuerte. Y fue una explosión, hermano. Fue un rayo de luz, fue un despertar que vino del cielo. Entonces no es lo que el hombre haga para llegar a Dios, es lo que Dios hizo para llegar a nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, si usted pudiera grabar este sermón y mantenerlo y dárselo a sus familiares, sería extraordinario, porque tiene mucha información que te va a ser muy benéfica para muchos que no entienden. Porque te preguntan todavía: ¿y cuál religión es verdadera? Ninguna religión murió en la cruz del Calvario. Ninguna religión pagó el precio. Solamente el que pagó el precio es el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso en Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Las religiones basan su creencia, basan la salvación en obras, pero la Biblia la basa en la fe, en aquel que murió por nosotros, en aquel que dio su vida por nosotros. Fuimos lavados por su sangre, fuimos justificados, teníamos una condenación, pero la Biblia dice que Cristo vino a sacarnos de la muerte a la vida. Así que entendamos muy bien esto, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Amén. Dios mostró su amor para con nosotros y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que quisiera hablar más, pero tengo otros pensamientos más adelante y quiero que no los perdamos de vista, y por eso no tengo el tiempo. Pero dice: hay caminos que al hombre parecen derechos o rectos, pero su fin son camino de muerte. Hay muchas religiones que te han entretenido y te han dado a creer que tú estás en el camino correcto. Qué tremenda sorpresa que cuando mueras, la sorpresa va a ser muy grande, que no estabas en el libro de la vida, que tu nombre no aparece ahí. La Biblia dice que cuando tú pasas de muerte a vida, cuando su vida cambia, que el Señor Jesucristo no es solamente por el hecho de creer, es por el hecho de recibir por fe la justificación. Es el haber dicho: bueno, Cristo, yo soy un hombre pecador, porque la Biblia dice: por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Entonces uno tiene que entender que uno viene cargando una muerte espiritual que venimos desde Adán, pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, como dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo, que fue quien pagó el precio de tu salvación. Ahora el Hebreo dice: no descuidéis una salvación tan grande. Una persona es salva ahora, no cuando muera. Una persona se va desde aquí con la salvación. La Biblia dice que todos los que creyeron les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde aquí comienza tu salvación, no cuando te vas. Cuando te vas ya no hay nada que puedas hacer, mientras tenga vida. Por eso la pregunta que surge es: oye, hermana, me viene cualquier nombre, hermana Esther, un ejemplo, ¿qué seguridad tienes al morir hoy que vas a entrar al reino de Dios y tener la vida eterna? Qué tremenda pregunta, ¿no? Pues yo pensé que estaba por el camino correcto. Pues yo voy a la iglesia, pues yo no robo, pues yo no miento,
pues bueno, a veces sí, pero no todo el tiempo. En fin. Pero eso no te garantiza, mi amigo o mi hermana, que usted tiene la seguridad de la vida eterna. Los que tenemos la seguridad de la vida eterna somos los que hemos entregado nuestra causa al Cordero de Dios. Señor Jesucristo, yo merezco la muerte porque yo desobedecí por la ley todos los mandamientos. Pero te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú seas mi Salvador, mi libertador. Que entres a mi vida y me perdones y me laves con tu sangre. Y que el sacrificio que hizo aquí en la tierra sea válido ante el Dios poderoso, al Padre Celestial, para que abogue por mí, por mi salvación. Entonces dice la Biblia que el que está en Cristo tiene una nueva creación. Así que, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo que pasa en tu mente, en tu corazón. El Dios te renueva la mente, te da vida a tu espíritu, sana tu alma y te libera tu cuerpo del pecado. Salvación no es ir a la iglesia o tener una religión. Salvación es tener al Salvador viviendo dentro de ti, haciendo el trabajo que Él hace, porque para una persona ser salva necesita que su mente sea renovada. Y solamente la mente es renovada con la palabra de Dios. Por eso se necesitó de un Martín Lutero que tradujo la palabra de Dios y que entró en contacto con ella para descubrir que había una gran verdad que se estaba predicando, que no se estaba predicando y que estaba oculta y que había que sacarla a flote para que la gente no fuera más siguiendo engañada. Entiéndanme, hermanos, por favor. ¿Cuántas personas deberían de predicar este sermón? Abrirle los ojos a la gente, decirle ya, por favor, ya. ¿Por qué estamos viviendo esta pandemia hoy? ¿Por qué estamos viviendo esta situación tan trágica? Porque el hombre ha hecho lo que se le ha dado la gana sin considerar a Dios. Ah, pero pastor, ¿cómo es que usted no se ha contagiado? Y algunos de tus iglesias sí te han contagiado, o algunos de otras familias se han contagiado. ¿Por qué tú no te has contagiado? Porque la semana pasada les predicaba, tengas una razón para vivir. Hey, Señor, si yo me enfermo y me muero, ¿quién les va a estar dando en la cabeza a esta gente? Así que déjame vivir porque todavía hay algunos que les tengo que llegar con la palabra. Es interesante lo que estoy hablando. Entonces, la salvación es un proceso. No es que yo cambio de iglesia, o que yo cambio de religión, o que yo antes hacía algo malo y que ahora lo hago mejor. No. La salvación es haber pasado por un proceso de que usted entró en contacto con la palabra de Dios, porque la Biblia dice, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Tienes que entrar en contacto con la palabra diariamente para renovar la mente. Algunos no leen la Biblia, esperan lo que les diga la gente. Entonces hay que entender la situación. ¿Por qué es tan importante que usted lea? El hombre es lo que lee. Y si no lees, pues no eres nada. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces la mente entra en contacto con la palabra y la mente es renovada. Ahora su espíritu, la Biblia dice que tu espíritu se une al espíritu de Dios. Somos un espíritu con Dios. Entonces hemos pasado de muerte a vida. Entonces la salvación entra a nuestro espíritu. El Espíritu Santo se une con nuestro espíritu y la Biblia dice que somos un solo espíritu con Dios. Entonces tiene que haber una renovación de mente, tiene que haber un nuevo nacimiento de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto por el pecado. Y el que le da vida es el dador de la vida. Y el alma es usted. Todos los recuerdos, los sentimientos, las emociones, los traumas, las heridas, el rechazo, los abusos, todo lo que una persona vive. Que me lastimaron, que me violaron, que me hicieron tanto daño, que me golpearon, que me maltrataron, y la gente vive enojada, resentida, amargada, llena de problemas por todo lo que se vivió en su niñez. Eso tiene que sacarlo, eso tiene que confesarlo, eso tiene que pedir perdón. Un pecado no se resuelve, un problema no se resuelve hasta que usted no se encuentre con el que te causó el dolor. Porque la Biblia dice que si no confesamos nuestros pecados, tampoco Dios nos perdona. Tenemos que confesar no a Dios, sino a la persona que le causamos daño o a la persona que nos causó el daño.
Si usted pasa por una situación así, tienes que ir con la persona que te agredió y decirle lo que hiciste. Me causó mucho dolor, mucho daño, pero yo necesito que me perdones. Y aquí viene verdaderamente el proceso de lo que es la salvación. Mi mente fue salva, mi espíritu nació de nuevo, mi alma se regeneró y mi cuerpo se liberó del pecado. Algunos tienen hábitos destructivos, droga, alcohol, pornografía, sexo ilícito, todo lo que tengas que estés practicando en su cuerpo. La Biblia dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino del diablo. Así que tienes que dejar de pecar para que no te digan pecador. Sálgate de ahí. Eso es cambiar de vida. Eso es una nueva creación. Eso es tener un espíritu renovado, un espíritu nuevo, una alma sanada, un cuerpo liberado del pecado y ser verdaderamente un siervo de Dios. Y concluyo con este versículo para cerrar y sellar esta palabra. Como dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Con ese versículo fuera suficiente para no tener que haber predicado todo este sermón. Me hubiera borrado todo lo que dije. Pero Jesús dijo, yo. Dijo, el yo. Él es. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy la vida. Él tiene la vida. En Él estaba la vida. Él es la vida. Entonces, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie. Y enumere todas las religiones que quiera. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú quieres hacer un camino diferente del de Cristo para llegar a Dios, que te vaya bien. No te digo que te voy a mirar allá donde va a estar, porque no voy a estar ahí. Pero si fuiste por el camino equivocado y no reflexionas ahora que te está llegando esta palabra, y cuando despiertes va a ser muy tarde. Así que espero que el Señor te dé el entendimiento, comparta este mensaje. Si no le gustó, mándame un mensaje, porque quiero saber por qué no le gustó, para ir a visitarte. En fin. Pero Dios te bendiga y gracias por seguirnos a través de esta palabra.